Celebrar los 100 años de historia de un club se ha convertido en toda una tradición dentro del mundo del fútbol. El año del centenario, la afición espera grandes cosas, desde nuevos títulos hasta el ascenso a categorías superiores. Pero hoy vamos a hablar de esos clubes que celebraron su centenario hace incluso más de 50 años. Vamos a hablar de los clubes de fútbol más antiguos del mundo y de cada uno de los continentes. La historia del fútbol asociación, que es el nombre completo de lo que hoy llamamos fútbol, comienza en el siglo XIX, pero hay que irse más de 100 años antes para llegar al comienzo original de este deporte. Durante el siglo XVIII se crearon una serie de juegos en los que había una pelota que había que patear, que posteriormente fueron evolucionando hasta derivar en los distintos juegos de fútbol que hoy conocemos, tales como el rugby, el propio fútbol asociación, el fútbol australiano o el fútbol americano. Originariamente estos deportes se practicaban fundamentalmente en las universidades de Inglaterra, tanto el rugby como el fútbol. Así que los primeros clubs, por así llamarlos, de los que se tiene constancia y que ya no existen desde hace mucho tiempo, son todos universitarios. De hecho, todavía hay cierta polémica con quién es el club más antiguo del mundo. En 2006, la FA, es decir, la Federación de Fútbol de Inglaterra, otorgó al club de fútbol de la Universidad de Cambridge una placa conmemorativa por sus 150 años de vida. Es decir, la FA en ese momento reconocía que el club de fútbol de esta universidad había sido creado en 1856. Sin embargo, años después todavía no se ha conseguido demostrar que realmente naciese en esa fecha. De hecho, no se sabe si se creó durante la década de 1850 o durante la década de 1860. Por tanto, sí que es seguro que es uno de los clubes más antiguos del mundo, pero realmente no se puede confirmar que fuese de verdad el que más años de vida tiene. El que sí que está totalmente confirmado como el club más antiguo del mundo es el Sheffield Football Club, que fue creado el 24 de octubre de 1857 y que para la FA y para la FIFA es considerado como el club de fútbol más antiguo del mundo. Junto con el Sheffield Football Club y el equipo de fútbol de la Universidad de Cambridge, completando este podium, tenemos tanto al Hallam Football Club como al Cray Wanderers, ambos creados en 1860. Del Cray Wanderers realmente no hay tanta información precisa sobre el momento en el que se creó, pero sí que se tiene constancia de que es el equipo en activo más antiguo de Londres. Como ya os imaginaréis, a veces es bastante complicado dar con la fecha real de creación de un club y muchas veces son los propios equipos de fútbol los que acaban complicando todavía más esta datación. El mejor ejemplo, sin duda, es el Crystal Palace. Hasta hace unos pocos años se consideraba que el Crystal Palace había sido creado en 1905. Sin embargo, desde la propia dirección de este club, desde hace unos pocos años se comenzó a decir que el club había sido creado en 1861. La razón es que se empezaron a considerar herederos del Crystal Palace original. Por ponernos en contexto, el Crystal Palace era una edificación que se había creado en 1851 en Hyde Park y que ya no existe. Los custodios de este palacio fundaron un equipo de fútbol en 1861. Ese equipo compitió contra otros a nivel de Londres, sobre todo. Pero el problema es que no hay documentación real, no existe documentación que garantice que de verdad existe un enlace entre ese Crystal Palace original y el actual. Hay años en los que no se sabe absolutamente nada de este club.
por lo que podría perfectamente haber desaparecido. Sin embargo, desde el propio Crystal Palace prefieren considerarse a sí mismos como los herederos de ese club, ya que les da bastante más empaque y les colocaría como el club de élite inglés más antiguo. Si ponemos al Crystal Palace entre paréntesis, el club profesional más antiguo del mundo es el Notts County, que se creó de manera informal en 1862 y oficialmente en 1864. De este club hay registros que avalan totalmente estas fechas, no como el siguiente de la lista, que sería el Stoke City. Desde este club hablan de que se fundó en 1863. No hay registros de la creación de equipos de fútbol en la ciudad de Stoke hasta 1868. Y aquí ya comienzan las especulaciones. Hay registros de 1868 de la existencia de un equipo llamado Stoke Ramblers, que posteriormente acabaría convirtiéndose en el Stoke Football Club, que acabó participando en las competiciones de la FA en las siguientes décadas. Así que tenemos ya varias fechas: 1863, 1868 y también podríamos hablar de 1925, que es cuando el Stoke City toma su nombre actual, ya que en ese año Stoke-on-Trent obtuvo finalmente el estatus de ciudad. Más allá de la pillería que pueden tener algunos dirigentes para intentar alargar lo máximo posible la historia de su club, hay que decir que es muy difícil datar la fecha real de la creación de algunos de estos clubes de fútbol. Los primeros años de la historia de este deporte no están para nada bien documentados. En esa época había un montón de clubes de fútbol completamente de aficionados que juntaban a personas de una ciudad, de un gremio o de un barrio. Estos clubes aparecían, desaparecían, se fusionaban, se separaban y en muchos casos queda completamente a la interpretación de cada uno el saber si de verdad un club es heredero de otro. Por hacer un resumen, hasta el momento hemos hablado de los 7 clubes más antiguos de Inglaterra, que son el Sheffield Football Club, el equipo de fútbol de la Universidad de Cambridge, el Hallam Football Club, el Crewe Wanderers, el Crystal Palace, supuestamente, el Notts County y el Stoke City, también supuestamente. Pero dentro de esta lista se cuela un equipo que no es inglés y que tampoco es británico. Es un club que es más antiguo que cualquier otro club de Escocia, Irlanda del Norte o Gales. También es el club más antiguo de toda América. Y no es otro que el Lima Cricket and Football Club, creado en 1859 en la ciudad de Lima, Perú. El club fue fundado por inmigrantes británicos que vivían en ese momento en la ciudad de Lima. Lima, durante el siglo XIX, era una ciudad bastante próspera que atraía inmigración de todas partes del mundo. Como prácticamente el resto de clubs de esta lista, también le podemos poner un pero. Y es que cuando se fundó el Lima Cricket and Football Club todavía no tenía sección de fútbol. Así que si queremos ser estrictamente precisos, podríamos decir que este club es la asociación deportiva en la que se practica fútbol más antigua fuera de Inglaterra y fuera de Europa. Un caso parecido es el del 1860 Múnich, que es el club más antiguo de Alemania y de toda la Europa continental. Los orígenes de este club llegan hasta 1848, cuando se creó una asociación para la práctica del deporte y de la gimnasia, aunque no fue hasta el 17 de mayo de 1860 cuando se crea el germen del club actual, y de ahí el nombre. Fue en 1862, tras la fusión con otros clubes deportivos, cuando se creó lo que se considera el club actual. ¿Cuál es el problema? Que la sección de fútbol no se creó hasta 1899. Por tanto, tenemos el mismo caso que en el Lima Cricket and Football Club, ya que tenemos una asociación deportiva que nació en 1860, pero que no tuvo sección de fútbol hasta 1899. En realidad, más allá de lo que sucediese en estos clubes en Perú y Alemania, territorios o países fuera de Inglaterra donde llegó primero el fútbol fueron Escocia y Gales, que suena bastante más lógico ya que forman parte
del Reino Unido. Club fuera de Inglaterra, creado específicamente para el fútbol más antiguo del mundo, es el Wrexham Association Football Club, que precisamente es el que ha conseguido este año el ascenso a League 2, la cuarta división del fútbol inglés. Este club de Gales fue creado en 1864, por lo que tiene ahora mismo 158 años. El club más antiguo de Escocia se creó en 1867 y es el Queen's Park Football Club. Con esto ya vemos la diferencia entre el club de fútbol más antiguo fuera de Inglaterra o el club en el que se practica fútbol más antiguo fuera de Inglaterra. Los siguientes países o ciudades donde se comenzaron a crear clubs de fútbol guardan una estrecha relación con aquellas ciudades o aquellos países donde había una gran presencia inglesa. De hecho, por ejemplo, en el caso de España, el club más antiguo es el Recreativo de Huelva, creado en 1889. El nombre de este club recreativo hace referencia a la recreación de aquel juego de pelota que estaban practicando los británicos en ese momento, que el primer club está situado en una ciudad como Huelva, pues fundamentalmente porque allí están las minas de Río Tinto que estaban gestionadas por británicos y en sus tiempos libres practicaban este deporte. Realmente no fue el primer lugar de España donde se comenzó a practicar el fútbol, pero este club es el más antiguo que queda en pie. Ya hemos visto hasta este momento cuáles son los equipos más antiguos de Inglaterra, del resto de Gran Bretaña, de la Europa continental y también de América. Así que vamos a un nuevo continente y es Oceanía. Aunque pueda parecer mentira, ya que Oceanía es la conferencia más débil dentro de la FIFA, fue uno de los primeros continentes donde se empezó a practicar el fútbol de manera regular. El primer país donde se implantó fue Australia y el primer club que se creó fue el Wanderers Football Club en 1880, aunque el club más antiguo en la actualidad es el Balbony Rangers, que se creó en 1883. Ya vemos cómo este club tiene muchos más años que la inmensa mayoría de los clubs europeos. Antes de que este club se crease, ya se estaba practicando fútbol en Australia, pero en otras modalidades, concretamente el rugby y el llamado fútbol australiano, que al fin y al cabo es una derivación de los deportes de pelota que se habían creado en Inglaterra. Un caso parecido puede ser el de Estados Unidos, ya que allí se creó el club más antiguo de Norteamérica. El Oneida Football Club fue creado en 1862 en el estado de Massachusetts. Siempre ha sido considerado el club más antiguo de Estados Unidos, pero ahora mismo no hay total consenso sobre bajo qué reglas jugaba este club, por lo que quizás realmente fuese más bien un equipo de rugby o de otro tipo de fútbol que no era el asociación. Lo que sí que se sabe con toda seguridad es que el primer partido de soccer se celebró el 11 de octubre de 1866 en Wisconsin. También se celebró en Estados Unidos el primer partido entre selecciones no británicas. En 1885 se enfrentaron en Newark, Nueva Jersey, las selecciones de Estados Unidos y de Canadá, con victoria para estos últimos por 1-0. Ya podemos ver que en los orígenes del fútbol los países más importantes no eran para nada los mismos que en la actualidad y eran fundamentalmente aquellos países que tenían una gran relación con Inglaterra, tales como Australia o Estados Unidos. No es casualidad que existan distintos tipos de fútbol en Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Australia. Esto se dio principalmente porque el fútbol, o más bien el deporte que precedió al fútbol, llegó a estos países antes de que fuese reglamentado y evolucionó distinto en cada territorio, dando lugar al fútbol gaélico, australiano o americano. Pasamos al continente africano. También veremos cómo existe una estricta relación entre la presencia de ingleses y la práctica del fútbol. El primer club africano se creó en 1879 en Sudáfrica y su complicado nombre era el del
Pietermaritzburg County Football Club, un club creado solo para los Boers, para los blancos sudafricanos. Aunque este club se creó en 1879, la práctica del fútbol en este país está documentado hasta en la década de 1860. Y solo nos queda un continente, Asia. El club asiático más antiguo es el Hong Kong Football Club, creado en 1886 por británicos que vivían en esta ciudad al sur de China, que en ese momento era propiedad del Imperio Británico. Hong Kong y la India fueron los primeros lugares donde se desarrolló el fútbol dentro de Asia. De hecho, el segundo club más antiguo de toda Asia es el Mohun Bagan, un club indio creado en 1889. Y así cerramos este vídeo. Los primeros años de la historia del fútbol están muy marcados por el dominio británico del mundo. También hay otro fenómeno muy a tener en cuenta, y es que durante la segunda mitad del siglo XIX se creó el concepto moderno de deporte. De hecho, fue en esta época en la que se crearon, por ejemplo, eventos como los Juegos Olímpicos modernos. Durante esta época se crearon una serie de asociaciones para promover la práctica física y la gimnasia. Y estas asociaciones, en muchos, adoptaron el fútbol como una de estas posibles prácticas. De esta manera, el fútbol llegó a otros países que no tenían nada que ver con la esfera británica. Para acabar, una pequeña pregunta. ¿Creéis que de aquí a poco tiempo una selección británica ganará el mundial? Podéis poner vuestra respuesta en comentarios y nosotros os esperamos en el siguiente vídeo.